Es Eda González de Cabás, soy la presidente de este colegio y quiero transmitirle la gran alegría de tenerlos aquí presentes hoy, especialmente al padre Guillermo Carmona, que nos visita para darnos estas enseñanzas que seguramente va a ser de mucha bendición en nuestras vidas. Así es que bienvenidos a todos. Les comento que estamos en presencia acá en Resistencia y por videoconferencia en Presidencia Roque Sáenz Peña. Por eso les pregunto, Presidencia Roque Sáenz Peña, ¿nos escuchan bien? Muy bien, sean bienvenidos y que disfruten de este hermoso momento. Le voy a ceder la palabra al doctor Eduardo Colombo para que haga la presentación correspondiente. Gracias, doctor, por estar aquí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio Escribano, porque hace un tiempo venimos desarrollando algunas actividades juntos con el Centro Pedagógico José Kenteris, filial Chaco. Estamos haciendo un curso en Pedagogía Orgánica para la Vida y en ese trabajo conjunto salió la posibilidad de brindar esta charla, esta conferencia hoy del padre Guillermo Carmona, que hizo su estudio en el Colegio La Salle de Córdoba, estudió filosofía en el Colegio Máximo Palotino Santa María, Brasil, su estudio de teología en la Universidad Nacional de Münster, Alemania, fue director nacional del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, actualmente asesor de la obra de familia y de la campaña del Rosario, de la Virgen Peregrina, y también es presidente del Centro Pedagógico José Kenteris en la ciudad de Buenos Aires, y desde ahí desarrolla toda su actividad pedagógica, docente, no solamente en Buenos Aires, sino también en Córdoba, Mendoza, Tucumán y otros lugares del país. Así que muchísimas gracias, padre, por estar acá, y lo dejamos a él. Bien, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos ustedes. No es la primera vez que estoy aquí en Resistencia y en el Chaco. He estado también en Roque Sáenz Peña en una oportunidad, invitado por el Ministerio de Educación hace ya algunos años. Y me siento muy interiormente vinculado a todos ustedes en diversas tareas. También porque el movimiento de Schoenstatt, del cual soy parte, está bastante arraigado en esta tierra chaqueña. Muchas gracias por esta invitación, por la posibilidad también a la señora presidenta de permitirme compartir con ustedes una experiencia linda que es la experiencia de la autoridad. Me parece que si hay un tema importante en la Argentina de hoy es justamente este tema de la autoridad, no solo porque estamos a punto de unos meses más elegir nuevas autoridades en nuestro país, sino también porque cada uno de ustedes ejerce una tarea pedagógica, una tarea educativa en su propia familia, de modo tal que el principio de autoridad, el primer principio de autoridad en realidad se desarrolla en el hogar. El padre de familia, la madre de familia ejerce una autoridad frente a sus hijos, sobre todo en los primeros años de vida. La psicología y los estudios nos han indicado que en los primeros años de vida de un individuo se marca la matriz psicológica de la persona. Y en esos primeros 5 años, es verdad, hoy en día sobre todo, el colegio, la escuela tiene una influencia bastante preponderante, pero por sobre todo es la familia la que más influye. La experiencia familiar queda marcada para toda nuestra vida. Yo tengo un dicho que dice que en realidad la familia es el regalo más grande que cada uno de nosotros ha recibido y es también la hipoteca más importante que llevamos. De modo tal que en los primeros 5 años de vida se define y uno de los elementos fundamentales es la relación con la autoridad, con el papá, con la mamá o con sustitutos que jugaron ese rol.
En esta noche yo quisiera compartir con ustedes el don de ser autoridad y al mismo tiempo la tarea enorme de ejercerlo bien. De ejercer esa autoridad de modo tal que en el futuro, cuando se recuerde a cada uno de ustedes como autoridad, se lo recuerde con cariño y con ternura. Lo cual no es evidente porque la palabra autoridad ha perdido su inocencia. Muchas experiencias negativas del ayer nos han mostrado que la autoridad no siempre es una buena palabra. Para muchos, entender que la palabra autoridad es algo positivo no es evidente. Ya sea experiencias en el campo humano, existencial, a veces en el campo social, en el mismo campo eclesial del cual yo soy parte también porque pertenezco a ese gremio, como también en el campo político, tantas malas experiencias nos han quitado a nosotros la alegría de entender que la autoridad en sí es algo maravilloso. Para todos aquellos que compartimos, supongo que muchos de ustedes, es la situación, la fe, entendemos que la palabra autoridad es una de las palabras más nobles, porque lo reflejan a aquel de quien proviene toda autoridad, dice San Pablo, en el cielo y en la tierra, que en realidad es Dios. Si cada uno de nosotros en nuestra autoridad pudiésemos espejarnos en aquel que es la fuente de esa autoridad, es muy probable que nuestro comportamiento como autoridad sería muy positiva. Y espero así también que estas humildes reflexiones en esta noche nos ayuden justamente en algo, por lo menos a eso. Siempre cuando uno comienza este tipo de conferencia, se imagina que cada uno de ustedes lo recibe a esto de acuerdo a su disponibilidad interior. Eso en pedagogía y en psicología se llama recipiente interior. Y es de un gran hombre, filósofo y teólogo medieval, la frase siguiente: todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos al modo del recipiente. Este señor era Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escribió siempre en latín, y por eso entonces este dicho él lo pronuncia con palabras latinas muy bonitas que suenan como una especie de juego si uno entiende algo por lo menos latín. Y dice así: quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Fácil, ¿verdad? Quid recipitur, todo lo que yo recibo, lo que cada uno de ustedes recibe, lo recibe de acuerdo a su recipiente. Ad modum recipientis recipitur. Es decir, que las palabras humildes que van a recibir ustedes lo van a recibir de acuerdo a su disponibilidad interior, a sus experiencias existenciales, a sus problemáticas actuales, a lo que realmente el corazón está necesitando en este momento. Y si dentro de esta exposición hay pensamientos que para ustedes pueden ser importantes, habría que realmente recibirlo en forma muy particular y grabarlo en el corazón, utilizarlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguramente tiene que ver con tu hoy, con tu ayer o tu mañana. Y por eso vale la pena comprar el pensamiento, eso, guardarlo en el alma y si es posible más tarde internalizarlo, pasarlo por el corazón, por la mente, por la voluntad y sacar experiencias interesantes de la misma. Es una frase bonita de Saint-Exupéry que dice así: todo aquello que te interpela, cómpralo, adquiérelo. Si algo te interpela, si algo tiene que ver contigo, cómpralo. Si no te interpela, déjalo correr. Pero si alguno de los pensamientos del hoy, de esta noche, a ustedes los interpela, cómprenlo, vale la pena, internalícenlo, aprovechenlo, porque seguramente les va a servir a ustedes y a mí, por supuesto, también, para poder ser cada vez mejor una verdadera autoridad. Hay ejercicios, vamos a hablar fundamentalmente de 5 temas esta noche. Yo suelo utilizar, porque tengo un defecto profesional, que soy docente. Entonces tengo el defecto profesional del pizarrón.
tengo esta charla digitalizada y tengo esta charla también en Power. El problema del Power es que siempre me esclaviza y me coloca como una especie de corset. En cambio, el hecho de poder compartirlo con ustedes de esta forma me permite expresarles lo que es realmente lo más importante y no lo seguro que yo podría decirles si yo de golpe ahora empiezo a pasar en Power. El primer punto que me parece importante partir por la noche. Vamos a hablar de las imágenes negativas de la autoridad. Podríamos llamarle a estas experiencias negativas de la autoridad experiencias nefastas de la autoridad. Vamos a comenzar quizás por ellas, no porque sean las más importantes, sino porque muchísimas veces las hemos padecido. Y vamos a mencionar algunas imágenes negativas. La primera imagen negativa de la autoridad es la imagen de la autoridad autoritativa. El autoritarismo es una experiencia que muchas veces los seres humanos tenemos cuando hemos tenido un padre, una madre, que han sido autoritarios. El autoritarismo es algo nefasto porque nos refleja algo que nunca nos sienta bien. La persona autoritaria expresa su autoritarismo a través de gestos. Por ejemplo, el dedo levantado, el ceño fruncido, la mirada amenazante. Se expresa a través de palabras. Nunca, jamás. ¿Cómo se te ocurre? Mocoso de porquería. ¿Quién te dijo semejante estupidez? ¿Cuándo vas a aprender? Espero que sea la última vez, etc. Se expresa también a través de gestos, de modo tal que un chirlo, una patada, una forma de manifestar un poder mal habido, es un ejercicio autoritativo de la autoridad. Normalmente los comportamientos autoritativos de un padre, de una madre, de alguien que ejerce su poder en el campo de la iglesia, en el campo de la política, en el campo de la sociedad, despierta en la otra persona que sufre ese autoritarismo, como consecuencia de eso, una enorme rebelión. De allí que muchas veces las rebeliones de la historia se adjudican a comportamientos autoritarios que la persona ha tenido. El tipo autoritario despierta siempre agresión. Es una forma de defensa, es un modo de participar de alguna manera distinto a aquel que permanentemente nos está amenazando. Por eso, una persona que es demasiado rebelde, una persona que es demasiado agresiva, en el campo psicológico, pedagógico, político o social, puede perfectamente aducir, sin que la persona muchas veces lo sepa, un comportamiento de autoridad que tuvo en su vida increíblemente autoritaria. Pero puede ser que esa autoridad sea una autoridad tan fuerte, tan dominante, que ya no genere propiamente rebelión, sino sumisión. Claro, cuando la autoridad es muy fuerte, lo que genera normalmente es una sumisión, porque yo no puedo rebelarme ante este gigante que tengo delante mío. Hay un autor que se llama Kafka. Kafka escribió un librito entre sus obras, un libro que es impresionante, que se llama Carta a mi padre, Brief an meinem Vater. Ese libro es un libro impresionante porque él cuenta su experiencia frente a su papá. Su padre era un padre increíblemente grande, dominante, muy autoritario, muy fuerte. Ante él se sentía como un pigmeo, una especie de hormiga andando por el horizonte de la vida,
dice él en esa carta a su padre. No podía rebelarse frente a este inmenso gigante, entonces vivió una experiencia de sumisión. Kafka se suicidó cuando tenía 30 y pico de años. Ante este hombre autoritario, uno muchas veces puede rebelarse, o la segunda actitud es la actitud de sumisión. Hay una segunda manera de expresar negativamente la autoridad, que es la sobreprotección. A diferencia del autoritarismo, la sobreprotección es un ejercicio nefasto, negativo de la autoridad, porque se da sobre todo cuando la persona ampara tanto al otro, cobija tanto al otro, alimenta tanto a la otra persona que la otra persona no tiene la fuerza y la posibilidad de desarrollarse libremente. Genera un comportamiento en donde el ser humano no es autónomo. Es como sentirse increíblemente, permanentemente protegido, pero protegido sin poder respirar, tomar aire, ser uno, dominar uno la vida. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, de la sobreprotección, se manifiesta a través de sueños. Hay un sueño que es muy conocido, lo cuenta Frankl en uno de sus libros, en donde una persona, una mujer, más o menos unos 40 años, se despierta todas las noches durante un tiempo largo, imaginándose que hay una enorme masa de agua que la inunda. Y cuando la está inundando esta masa de agua, ella se despierta con la sensación terrible de ya no poder ni respirar ni vivir. Se despierta en esta especie de sueño despierto, terriblemente angustiada y miedosa. Como esto no lo puede manejar, va al especialista, al psiquiatra, y entonces el psiquiatra hace un estudio de cómo había sido su infancia. Luego corto. Ella descubre que cuando era niña su mamá le indicaba que tenía que tomar tanto la leche materna, la alimentaba tanto con la leche materna, que aun cuando ella ya no quería tomar más leche, sin embargo tenía que seguir tomando leche. Y esto le producía a ella un asco terrible, que como niña apenas podía reaccionar. Pasó mucho tiempo, y más de 37, 40 casi años, ella vuelve en esta experiencia y tiene la sensación de ahogo. La sensación de ahogo es la sensación que genera normalmente la sobreprotección. Me siento ahogado. ¿Cómo se manifiesta eso? Se manifiesta a través de gestos, abrazos, permanentemente tocar a la persona, ampararla físicamente a la persona, besuquearla. Se manifiesta a través de diminutivos. Ya no lo llamo yo a la persona por su nombre, ya no es Juan, ni Juana, ni Petra, ni Pedro, sino que es Juanita, Pedrito, Jacintita, Margarita, Periquita. Los diminutivos despiertan muchas veces la sensación de que esa persona tan maravillosamente cariñosa, sin embargo, tiene un comportamiento sobreprotector frente a esa persona, frente a ese niño, frente a ese joven o frente a ese grande. Por lo general se manifiesta también ese comportamiento muchas veces sobreprotector a través de palabras. Mijito, cuídese, abráceme, aquí tiene el celular, llámeme, dígame a dónde va, no mire para cualquier lado, vaya rápido, yo soy quien tiene que protegerla, dígame todo lo que le está sucediendo porque para eso soy su mamá. Normalmente comportamientos sobreprotectores generan en la persona
la incapacidad de la decisión. ¿Por qué? Porque claro, la persona no tuvo la posibilidad de tomar decisiones, de asumir compromisos, de tener realmente la capacidad de poder tomar el destino en sus manos, porque todo absolutamente se lo dio su padre o se lo dio su madre. Y por lo general, tarde o temprano, eso despierta en el corazón una sensación de que en el fondo nunca se lo respetó. Puede ser también de que hay un tercer comportamiento negativo. Y ese comportamiento es el comportamiento de manipulación. El manipulador es una forma nefasta de ejercer la autoridad. El manipulador es aquel que sabe utilizar los diversos registros de la vida para sacar un provecho, un resultado que en muchísimos casos lo único que le interesa es su propio bien personal. Es el comportamiento maquiavélico de la autoridad. A mí lo que me interesa en realidad no es tu bien, sino me interesa mi propio bien, y por eso te voy a manipular para que en última instancia, tocando los registros que despiertan lo que yo realmente quiero, puedo lograr los objetivos que a mí se me parecen que debo lograr. Es un egocentrismo increíblemente grande. Es una sensación de autorreferencialidad totalmente grande. Es el centro de mesa. Es la persona que siempre cae bien, que llega a cualquier ambiente y inmediatamente se ubica en donde está. Pero no se ubica en un gesto de servicio desinteresado a la vida del otro, sino se manifiesta a través de un comportamiento en última instancia manipulante del destino. Siempre el manipulador cae bien, al comienzo, hasta que la otra persona se da cuenta que lo estuvieron manipulando. Y cuando se dio cuenta que lo estaba manipulando, inmediatamente reacciona en forma muy violenta. Me metieron el dedo en la boca, jugaron conmigo, no fueron honestos, no fueron sinceros. Y aparece entonces una actitud no de rebelión y de agresión, sino de desprecio terrible ante esta persona que en el sentimiento de aquel que fue manipulado es un infeliz desgraciado. Por eso es muy curioso, porque al principio uno no se da cuenta que se lo están manipulando. Eso es lo terrible del manipulador al inicio. Sabe tan bien manejar los hilos de la vida que los otros no caen en cuenta de que en realidad se lo está fumando en pipa. Por eso es tan difícil y por eso es tan terrible. En la historia de la política hemos conocido personalidades autoritativas, sobreprotectoras, manipuladoras. Hay un ejercicio nefasto de la autoridad, que es el ejercicio meramente abusivo, en el sentido de es totalmente actuante en dependencia. El actuante en dependencia es la persona que cumple las cosas, pero las cumple no bajo el principio de que se da cuenta de que eso es interesante, sino porque en última instancia sabe de que a través de eso puede sacar ventaja. No es el manipulador, es aquel que en una actitud en cierto modo muy terriblemente dependiente de la autoridad, se hace dependiente de la autoridad porque sabe que con eso va a sacar sus privilegios. La historia en todos los campos, desgraciadamente, conoce personas que simplemente han dicho su sí, su amén a todas las cosas, no porque estuvieron convencidos de que eso era lo mejor, sino porque sabían de que en esa actitud lograban privilegios que no podrían jamás haber logrado de otra forma. Existe también una forma nefasta de, con eso termino, no se usted,
de la autoridad, que es simplemente la autoridad profesoral. El término profesoral yo se lo robo a un gran psiquiatra que se llama Eric Berne. Eric Berne es el fundador de la Escuela de Análisis Transaccional. Es un judío que nace en Austria y después emigra en el tiempo de la Segunda Guerra a Estados Unidos, llega a California, ahí forma una gran escuela de pedagogía y psiquiatría, y crea entonces un estilo, digamos así, de interrelación, pero también de conducción y conocimiento de sí mismo, que tiene el título Análisis Transaccional. Es algo apasionante cuando se lo da bien. Yo hice varios cursos en España de análisis transaccional y la verdad que me ha servido mucho en los años que yo tengo de pedagogo, de asesor de matrimonio y familia, de gente que está acompañando muchas veces en la vida. ¿Qué es el profesor? El profesor es aquel que tiene conocimiento de las cosas pero no sabe conducir. Entonces es aquel que viene, toca y raja. Es aquel que da información pero no se compromete afectivamente con la persona. Y en el momento en que no se compromete afectivamente con la persona no puede ser nunca conductor, porque la única forma posible de ser líder, el título de hoy, de ser verdadera autoridad, la única forma es comprometiendo no solamente la voluntad, sino también el corazón. Es una especie de computadora que da vuelta por el mundo. Es el típico profesor universitario que da su cátedra, da su materia y después se va. Es el técnico en una empresa, es el técnico en un partido político, es el técnico en la iglesia, es el tipo que sabe las leyes. Normalmente es el hombre maravillosamente conectado al deber ser de la realidad, pero nunca a la realidad propiamente tal. Porque la realidad nunca es como se describe en los libros o como está, ¿no es cierto?, en la computadora, en el Google u otros medios, sino que la realidad es tan compleja, la realidad es tan gris, que solo aquel que compromete el corazón puede conducir. No hay líder, no hay autoridad, no hay conductor que no comprometa su corazón. Eso no lo es el profesor. Hemos descrito algunas noches. Esto es algo negativo. Y nos surge inmediatamente una primera pregunta, que es la pregunta: ¿por qué se generan estos comportamientos negativos? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Y vamos a descubrir que normalmente hay 3, 4 causas que siempre vamos a percibir cuando analizamos a la persona autoritaria, sobreprotectora, manipulante, a la persona profesoral, aquel que simplemente cumple las órdenes, y en esa especie de cumplimiento de las órdenes se va en definitiva del pensamiento autónomo y propio. La primera causa por la cual una persona tiene este comportamiento negativo es por su propio temperamento. El temperamento es el ADN que la persona tiene. Y en todo temperamento hay cosas que son maravillosamente positivas y cosas que son sombras en el individuo. Nada, no hay ningún temperamento que tenga solamente luminosidad. En todo temperamento hay lados positivos y lados negativos. El problema está cuando yo no conozco mis lados negativos y al no poder conocerlo, estereotipo esa realidad, extrapolo lo negativo, y desde el momento en que tengo algún cargo importante, alguna autoridad para ejercer, esos aspectos negativos se desarrollan de una manera tan nefasta que no terminan en el organismo, del organismo propiamente ordenado de la persona, a poder lograr algo positivo. El temperamento. Ustedes saben que hay diversas escuelas de temperamento.
hay ciertos psicólogos que dicen que no existe el temperamento, que existe Perico, Perica, Radomira, Junípero, Jacinta, Maxencio. Es decir, que existen personas, pero que no existen temperamentos. Y tienen razón, porque no hay dos personas que sean iguales, y bajo ese prisma no hay dos temperamentos que sean iguales. Y sin embargo, caracterizamos nosotros las personas de acuerdo a ciertos temperamentos. La descripción más antigua de temperamento que se conoce en la historia es de Hipócrates. Hipócrates era del siglo III a.C. Era un médico, era un filósofo. Antiguamente médicos y filósofos compartían también conceptos de la vida. Hipócrates. El otro es Galeno. Galeno es del año 200 y pico después de Cristo. Hipócrates y Galeno desarrollaron en el tiempo cierta tipología que es la más común, que es la que más nos sirve a todos nosotros. Yo he trabajado en muchos temas de caracterología y de temperamento, y la verdad es que en definitiva uno cuando tiene que hablar hacia gente que no es especialista, que no es psicólogo, pedagogo propiamente dicho, utiliza esos 4 famosos temperamentos de Hipócrates y Galeno. El primero de ellos, dice él, es el temperamento colérico. El colérico es un tipo que tiene una idea clara, lleva adelante el proyecto, va contra todos los obstáculos, supera absolutamente todas las dificultades. Le interesa el fin que quiere lograr y no tanto las personas que tienen que lograr eso. Es la persona que nunca se aminora ante las dificultades del camino. Ese es el colérico. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué dimensión negativa de autoridad puede tender esta persona si no ha trabajado su temperamento colérico? ¿Qué les parece a ustedes? Al autoritarismo, claro que sí. Ahora hay otras personas, y vamos a utilizar el temperamento melancólico. El temperamento melancólico es el temperamento que se preocupa de las personas, que siempre está cercano al necesitado, que te mira y descubre tus necesidades, que sabes que estás feliz o estás triste, que se preocupa de tender siempre los lazos para que en definitiva tú seas una persona feliz, que hace todo lo indecible para que en definitiva seas una persona que guarde buen recuerdo de ti, y que eso se estereotipa en el cuidado maravilloso de las personas. No le interesa tanto la obra, no le interesa tanto el proyecto, no le interesa tanto el fin, le interesan las personas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué temperamento podría tender esta persona? ¿Tender? El sobreprotector. Venga aquí mi hijo que yo le voy a atar los zapatos. Tiene 13 años el mucoso. ¿Saben que fui maestro de novicio, verdad? Lo que dijo Eduardo. Durante 10 años fui maestro de novicios de gente de más o menos 18 o 20 países del mundo, que se juntaban en Schoenstatt, en el centro de la Comunión Oeste, venían de Sudáfrica, de Australia, de muchos lugares. Y había un alemán que, claro, en los primeros días uno contaba de dónde venía, cuál era su familia, venían los brasileños, contaban sus historias, el argentino, el yanqui. Y este alemán contaba de que su familia eran 3 hermanos, el papá y la mamá. Entonces él contaba que su mamá era tan buena que una vez al mes ponía, a los 3 hijos y al papá, y le cortaba ella la uña las uñas de los pies a cada uno de sus hijos. Aprendan, mamás acá presentes. ¿Se imaginan ustedes un comportamiento así? Es una sobreprotección de... Bueno, cuando pensó ese chico que la comunidad podía ser esos son elementos subconscientes, son sombras, diría Jung. Cuando esa persona pensó que la comunidad podía ser su mamá sustituta, perdió. Yo hoy en día creo que está casado, está muy feliz. Seguramente con una esposa que debe ser bastante sobreprotectora.
Hay otro temperamento que se llama el sanguíneo. El sanguíneo es el tipo que siempre cae bien, que siempre entra en contacto, que inmediatamente se da cuenta del lado débil, del lado fuerte del otro, que siempre es un buen amigo, es bueno para la farra. Si yo quiero hacer vacaciones, nada mejor que con un sanguíneo. La paso bomba, por no decir una mala palabra. Bueno, eso es el sanguíneo, que siempre de alguna manera logre el objetivo que quiere lograr. ¿Qué les parece a ustedes a qué temperamento puede tender? Al manipulador. Y no porque sea malo, sino es su tendencia natural. Ahora, hay temperamentos que son abúlicos, que es la cuarta categoría, el abúlico. Ese que siempre hace las cosas exactamente igual y que de alguna manera es obsecuente también. No quise utilizar la palabra obsecuente porque es mala palabra muchas veces en política, pero es verdad, hay personas que son obsecuentes y son abúlicas, son aburridas, no importa. Y entonces, en ese tipo de situación, esa persona va a tender lógicamente a la cuarta forma. Entonces el temperamento influye mucho, es muy importante para cada uno de ustedes y para mí el conocer mi temperamento, porque donde está mi lado positivo, está también mi sombra. Y qué bueno que yo descubra que en mi temperamento hay luces, pero también hay oscuridades. ¿Para qué? Para potenciar todas las luces y para de alguna manera menguar esas oscuridades de mi temperamento. Lo segundo que influye son experiencias. ¿Qué vamos a hacer? Experiencias familiares. ¿Recuerdan ustedes? La segunda causa es haber tenido un papá o una mamá muy autoritaria, muy sobreprotectora, un papá o una mamá muy manipulante, o que nunca en el fondo hacía nada y que dejaba en ese laissez-faire de la historia que el chico creciera. Uno va a reproducir, nos guste o no, el estilo de autoridad que he tenido en mi casa. Por eso siempre cuando yo soy papá, mamá, jefe, directivo, he tenido un cargo, tengo un cargo importante en una fábrica, en una empresa, en un partido político, de lo que sea, es muy importante imaginarme, aunque me parezca estúpido el pensamiento, cómo fue el ejercicio de autoridad que yo recibí de mi casa, de mi hogar. Recuerden, es el gran regalo y la gran hipoteca. Y aun cuando muchas veces uno quiera rebelarse frente al estilo de conducción tan tradicional que yo recibí de casa, aun cuando quiera rebelarme, sin embargo voy a reproducir los mismos esquemas de papá, salvo que rompe el hechizo. Pero romper el hechizo exige mucho esfuerzo y alguien que te diga, vení, mira, eso que hiciste no está bien hecho. Eso no es la forma de conducir. Eso te va a hacer destruir lo que estás haciendo. Y vamos a ponernos a trabajar juntos. Yo he tenido oportunidad de conversar con varios políticos en la Argentina. Ustedes saben que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y desgraciadamente los políticos actúan en cada uno de los lugares, también en el Chaco, por supuesto, y en Resistencia, pero sobre todo, ¿qué vamos a hacer? En Buenos Aires. Y he tenido, por diversas circunstancias de la vida, nunca buscadas por mí, contacto con políticos muy interesantes cuyo nombre jamás podría dar. Y era interesantísimo, porque reproducían exactamente los mismos esquemas que habían recibido de su casa. No se daban cuenta. Si yo les mencionaba, no puedo hacerlo. Algunos casos ustedes se agarrarían la cabeza, pero es cierto. Uno, salvo que tenga alguien que en un proceso terapéutico con mucho cariño y con mucho tiempo le haga ver las macanas que en su casa hicieron sus progenitores, salvo que tengamos esa persona, vamos a reproducir los esquemas. Hay una tercera realidad que nos influye mucho en nuestro estilo de conducción, en la autoridad negativa, y ese tercer elemento es propiamente las imágenes en las cuales nos espejamos.
que ya no son papá, mamá, sino imágenes en el campo de la autoridad, imágenes en quien yo me espejo. Y fíjense que es muy interesante. Ustedes están más acostumbrados al campo de la política y saben perfectamente, no importa los nombres, que siempre ha habido gente en la cual muchos de los políticos se espejan, los mencionan, los hablan, los dicen. Pero el campo de la iglesia también, como el campo de la economía también. Muy interesante, un día Obama, vamos a mencionar un caso que no es nuestro, un día a Obama le preguntaron, ¿dónde aprendió usted, señor Obama, el estilo de conducción que usted tiene? Y entonces le dijo, cuando yo tenía de los 15 a los 20 años, mi padre me puso un tutor. Y ese tutor me enseñó tantas cosas que son las que yo ahora aplico como presidente de Estados Unidos. ¡Qué interesante! No fue solamente un maestro, fue un espejo. Y lo que este tipo le enseñó no fue en primer lugar leyes, no le enseñó en primer lugar cómo hacerlo. Él, Obama, se espejó en este fulano y descubrió en ese fulano el estilo. Bueno, malo, regular, cada uno lo juzga. Pero los espejos son para nosotros sumamente importantes en la vida. ¿En quién tú te espejas? En mi trabajo de acompañante espiritual, digo yo que hay dos preguntas a las cuales no podemos nunca obviar, que son difíciles. La primera pregunta es, ¿en quién tú te espejas? La segunda pregunta es, ¿quiénes se espejan en ti? A veces la segunda pregunta es más jorobada que la primera, pero es muy importante. ¿Quiénes se espejan en ti? ¿Por qué? Porque te hacen recordar que el día de mañana, cuando no estés, van a hablar bien, regular o mal de ti. Porque se han espejado en vos, en las cosas positivas o negativas. Bien, con esto, queridos amigos, estamos entonces en las partes negativas. Esto es la noche. Todo esto, sin embargo, es posible de revertir. Gracias a Dios, el ser humano nunca está determinado. Eso es un principio básico y que hay que guardarlo fundamentalmente durante toda la vida. Estamos determinados a dos cosas, a nacer y a morir. Pero estamos condicionados de miles de maneras. Entonces el ser humano, a diferencia de la planta, del animal, de la piedra, el ser humano está condicionado, y está condicionado por su historia, por su familia, por su físico, por una serie de elementos que intervinieron en su vida. Muchas de ellas se tiene conciencia, muchas de ellas no se tiene la más mínima conciencia. Pero siempre podemos cambiar el switch, siempre podemos cambiar la perilla y podemos entonces hacer de la tragedia una bendición y podemos hacer de la noche una mañana. De eso se trata. Entonces vamos a hablar ya no de los elementos nefastos de la autoridad, sino de los elementos, en segundo lugar, virtuosos de la autoridad. La virtuosidad de la autoridad. Hemos visto ejercicios nefastos de la autoridad y hemos visto ejercicios luminosos de la autoridad. ¿Me están siguiendo? Pues muy complejo lo que acabo de mencionar. Elementos virtuosos de la autoridad. Para esto, queridos amigos, yo me voy a basar en un pensador que murió en el año 68, a quien yo tuve la alegría de conocer y estar cerca de él relativamente durante 2 años. Yo era bastante joven en ese momento, que se llama José Kentenich. Es el fundador de este gremio que se llama Schoenstatt. Y él siempre nos enseñó a nosotros de que la autoridad puede verse bajo 2 carismas. Puede verse la autoridad como autoridad formal
o puede verse la autoridad como autoridad moral. Y no es lo mismo. La autoridad formal es una autoridad que tiene algunas características. Es una autoridad delegada. Primera característica de la autoridad formal, es delegada. Hay alguien que le delegó esa autoridad. El gobernador de esta ciudad tiene una autoridad formal delegada por el pueblo. El presidente, el ministro. ¿Quién tiene una autoridad formal? Es porque tiene una autoridad que alguien le regaló esa autoridad, le delegó esa autoridad. Lo segundo es, por tanto, una autoridad exterior. La segunda característica de la autoridad formal es que es una autoridad que viene de afuera. Alguien de afuera te regaló esa autoridad y te dijo: vos vas a ser el director de esta escuela, vos vas a ser el presidente de esta fábrica, vos vas a ser el fulano de tal, vas a ser el director de tal o cual institución. Alguien de afuera te delegó eso y por tanto es una autoridad exterior. Es una autoridad también que tiene que ver con tiempo y con espacio. Por ejemplo, el presidente de Argentina tiene una autoridad por un tiempo determinado, termina su función en octubre y diciembre de este año. Y tiene un espacio, es por Argentina, de tal manera que si al señor presidente se le ocurriera meterse, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, el señor presidente de Brasil y de Estados Unidos le puede decir: señor presidente de Argentina, métase en sus cosas, pero no se mete en Brasil. Y Bolsonaro tiene razón en decirle a Macri: no se mete en nuestras cosas porque no le corresponde. Y el señor Trump le puede decir perfectamente: gracias, Mauricio, por tus consejos, pero yo quien decide en Estados Unidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es por un tiempo y por un espacio. El señor obispo de esta diócesis, a quien admiro mucho, tiene una autoridad formal delegada que vino, ¿no es cierto?, del Santo Padre por un tiempo determinado hasta los 75 pirulos, 75 tiene que renunciar, y con un espacio determinado que es la arquidiócesis de Resistencia. Esto, en la terminología normal, se llaman potestas. Vamos a utilizar esa palabra porque es muy buena. La potestad es algo que uno recibió. Los padres tienen potestas, potestad hoy en día se llama distinto en el derecho civil actual. Bueno, pero tiene una potestad sobre los hijos por un tiempo determinado. Hasta los 16 años, y en otros casos hasta los 18 años, los chicos, les guste o no, van a estar bajo la potestas de papá y de mamá. Después ya no. Ahora, queridos amigos, hay una segunda autoridad, que es la autoridad moral. A diferencia de la autoridad formal, esta autoridad no es delegada, sino que es adquirida. De allí que la persona que tiene autoridad moral adquirió por sí mismo esa autoridad. Es una autoridad interior, es una autoridad de carácter universal, y esto se llama en términos de moral auctoritas. No es lo mismo. Fíjense, fue muy interesante. Yo estuve, cuando murió Juan Pablo II aquí en Buenos Aires, y fui a la misa que celebraba el entonces arzobispo de Buenos Aires, Mario Bergoglio. Y fue muy interesante porque Bergoglio en la misa dijo, murió, así comenzó su misa, Bergoglio: murió la última autoridad moral del mundo. Interesante. La autoridad moral del mundo. Yo he estado muchas veces en Roma. Y una de las cosas que antes hacía con mucho gusto era recorrer el Vaticano dando vueltas, caminando.
Eso, dar vuelta por el Vaticano, me llevaba 1 hora y cuarto, 1 hora y media, dependía, ¿no es cierto?, el tiempo, la rapidez con que lo hacía. De tal manera que la autoridad jurídica del Papa es de 1 hora y media pataconeando alrededor del Vaticano. Ahora la autoridad moral es universal, enormemente grande. Es una autoridad que de alguna manera no viene de afuera, sino que la persona la iba adquiriendo, y ustedes seguro que en la historia, en muchos campos de su vida, han conocido personas que tuvieron una enorme autoridad moral. ¡Qué maravilloso! La tragedia de la autoridad, queridos amigos, consiste en que hay personas que tienen autoridad formal, pero no tienen autoridad moral. Que tienen un cargo, que tienen un puesto, que son importantes, que aparecen en televisión, que aparecen en la prensa, en la radio, en muchos lados, porque tienen la autoridad formal, pero no se han ido conquistando la autoridad moral. Y esa es la tragedia de la autoridad. Y es al mismo tiempo el desafío de la autoridad, que consiste en que yo tenga cada vez más una autoridad moral que respalde mi autoridad formal. Que yo papá, que yo mamá, que yo jefe, que yo directivo, que yo autoridad en cualquier campo de la vida, me vaya adquiriendo esa autoridad moral para que no sea ridículo, para que la gente me crea, para que no se ría de mí. La gran pregunta es ¿cómo lograr esta autoridad moral? Y creo que es una de las preguntas más importantes en el campo de la ciencia hoy en día, y especialmente de la ciencia política. Fíjense qué interesante, yo estuve participando el otro día en un coloquio interesante sobre política internacional. Esto que nosotros vemos como problemática en Argentina muchas veces es la problemática del mundo. Y fue muy interesante porque Grandes Gurú es un congreso muy importante que hubo en Buenos Aires, el inglés, bueno, hay traducciones también simultáneas, en donde la gran tendencia hoy en día no está en que los tipos aprendan cómo manejar los campos, sino cómo se van logrando esa autoridad moral en virtud de la cual aparecen coherentes. Y por eso la gran pregunta que tenemos por delante es cómo lograr esa autoridad moral. Hay 7 formas de lograr la autoridad moral. Todo lo que se recibe al modo recipiente. Por eso esto puede servir también, humildemente dicho, como una evaluación personal. La primera realidad que nos regala a nosotros una autoridad moral es la capacitación para el cargo o para aquello que nosotros tenemos en nuestra tarea, la capacitación. Y esto es muy importante porque hoy en día solo se puede ser autoridad si nos capacitamos en todos los campos. Un día apareció por Münster, en la universidad donde yo estudié, un gran gurú del mundo, bueno, ya murió hace poquito, que se llama Peter Drucker. El tío es en realidad un alemán y por eso es Peter Drucker. Drucker en alemán significa el impresor. Entonces, de Peter Drucker, tan conocido mundialmente, fue a dar una conferencia en el aula magna de la Universidad de Münster. Estupenda la charla, en alemán por supuesto, estupenda la charla. Y cuando terminó hubo posibilidades por escrito, en aquel tiempo no había los modos hoy día que tenemos, de preguntas. Y la primera pregunta fue la siguiente, yo le comentaba esto, porque siempre me ha impresionado. Dice, señor Drucker, ¿de quién es el mundo del mañana? Le pregunta a uno de los estudiantes. Y Peter Drucker inmediatamente responde, de aquellos que se capacitan.
von denen die sich befähigen, de aquellos que se capacitan. Y por eso tú puedes dar la respuesta. El Diego podría haberse expandido, el mundo de mañana, de aquellos que se capacitan. Yo creo que es cierto. Entonces hay que capacitarse en todos los campos, sobre todo en aquellos donde yo tengo una autoridad formal. Difícil, ¿no? Por ejemplo, ser padre hoy en día, ser autoridad hoy en día, con los niños que tienen un conocimiento, por ejemplo, a través de los medios de comunicación terriblemente grande. Es uno de los problemas básicos, por ejemplo, de la pedagogía hoy en día, que los chicos, Pepito, por supuesto los adolescentes, Pepe, y los grandulones, Pepón, que Pepito, Pepe, Pepón, saben mucho más de la materia que está dando el profe. ¿Por qué? Porque se han metido mucho más a través de los medios de comunicación. Y le comentan, y le critican, y le dicen que se mintió, que no es cierto, que no es así. El mundo del mañana de aquellos que se capacitan. Segundo, la autoridad moral se da a través de la coherencia de vida, de la autenticidad, de la coherencia, de que la separación entre teoría y praxis sea poca, entre aquello que yo digo y aquello que yo hago, y de que aquello que yo digo sea veraz y no mentiroso. No es fácil, ¿no? Sobre todo es muy importante ser coherente en aquello que yo digo, porque se me va a pedir cuenta de eso que yo digo el día de mañana. Toda connotación política es peligrosísima. Pero imaginémonos en cualquier otro campo de la vida, se nos va a pedir cuenta de aquello que decimos, la coherencia entre teoría y praxis. Y ser veraces, o sea, la coherencia tiene que ver con la veracidad. Yo suelo decir, con mentir poco. Porque para mentir hace falta dos condicionantes. Primero, tener una excelente memoria. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una excelente memoria, tarde o temprano pisas el palito. Entonces, para saber mentir tenés que tener una excelente memoria. Y lo segundo importante para saber mentir bien es mentir sobre cosas que el otro no tiene idea. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Roma, ya había preparado un poquito todo lo que era Roma, y de golpe, X persona, no importa, hizo una guía de Roma. Como yo estaba con un grupo de gente, entonces subimos a estos micros típicos romanos y el tipo hablaba y decía, este es el edificio Uffizi. Es mentira, no era el edificio Uffizi, aquel era el edificio, ¿no es cierto?, del Sacro Romano, y no era el Sacro Romano. Entonces, cuando terminó la vuelta y toda la gente puso la guita, ¿viste?, para el guía, yo me acerqué y le dije en mi italiano horrible, por supuesto, le dije, porque se había presentado, Filippi, yo soy Filippi, Entonces le dije, Filippi, prepárate más. Entonces, coherencia. Lo tercero que nos regala una gran autoridad moral es la capacidad de unir. La unión y la unidad. Lo que se espera de toda autoridad es que sea una persona capaz de unir. Por eso toda autoridad que no une no es buena autoridad, pierde autoridad moral. Para ser autoridad moral yo tengo que entrelazar a la gente en una empresa. Es uno de los temas más interesantes, por los cuales se elige a X o determinado puesto a algún ejecutivo de esta empresa, en virtud no solamente de su capacitación, sino sobre todo de la capacidad de unir al gremio.
Cuanto más yo levanto, digamos así, puentes, creo puentes, y no barreras, muros, más estoy siendo capaz de poder entonces ser un factor de unidad, el factor de autoridad. Me ayuda mucho también, en cuarto lugar, el hecho de que yo voy a ser más autoridad moral si también puedo ser creativo. La creatividad me regala a mí también autoridad moral. Creativo no es el tío que de golpe se despierta y dice, hoy voy a vender la fábrica, lo voy a poner, ¿no es cierto? Sino que creativo es aquel que en la línea del fin va siempre desarrollando ideas nuevas. Y qué bonito cuando tenemos personas que son autoridad y que sin embargo nunca repiten los esquemas, sino que siempre tienen algo creativo y nuevo para decir. Yo estudié 6 años en Alemania y trabajé 10 allá. Entonces los días lunes siempre había salchicha, los días martes siempre había papa, los días miércoles siempre había había pasta, el día jueves siempre había, no recuerdo qué, el viernes era pescado y el sábado el mejunje de la semana. Entonces vos perfectamente sabías, ibas el día lunes al almuerzo y sabías que había salchicha, ibas el martes y sabías que había cartófano, o sea, papas, y así. Un día a la hermana que cocinaba en casa, a los novicios, se le ocurrió cambiar el menú. Entonces, suponiendo el día miércoles, en lugar de abrir pasta, a la monja se le ocurrió hacer carne. La revolución fue impresionante. Le habían roto los esquemas. Bueno, eso es una estupidez, ¿verdad? Pero en el campo de la vida, la creatividad te da mucha autoridad moral. Ayuda para que la persona sea una autoridad moral, el hecho de que el individuo que está en esto tiene una gran capacidad de diálogo. Fíjense que el diálogo es una de las virtudes del hombre contemporáneo, porque la comunicación es lo que más existe en el mundo y lo que menos hay en la historia. Nunca, una frase de Juan Pablo II, nunca estuvo el mundo tan comunicado como hoy y nunca hubo tanta incomunicación como nuestro mundo. Entonces lo que te regala a ti es dedicarle tiempo a mi querida señora, mi querido señor, a mi querido amigo, a mi querida amiga. Eso te da mucha autoridad moral. Por eso el jefe que siempre está en su oficina, que nunca se lo ve, que está allá arriba, que apenas entra a la mañana temprano, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Algo. Y nunca más se mueve. No tiene autoridad moral. Pero el tipo dice, hola señora Petra, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda su hijo? ¿Qué pasó, no es cierto, con su marido que estaba internado? Que se acuerda y entra en diálogo con los demás, eso nos da mucha autoridad moral. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Y eso es muy importante porque al hombre de hoy le falta mucho todo esto que es la comunicación. Y en todos los campos de la vida, la comunicación es una de las ausencias más fuertes que nosotros descubrimos en el mundo contemporáneo. Es tan cierto esto, que los psicólogos y los psiquiatras tienen la posibilidad maravillosa de desarrollar cosas porque saben utilizar muy bien los medios. Quiero leerles una historia de cómo importante es la comunicación. Yo me lo conoce Eduardo y varios de los presentes quizá. Marido y mujer acuden al psicólogo tras 20 años de matrimonio. Cuando se les pregunta cuál es el problema, la mujer saca una larga y detallada lista de todos los problemas que han tenido durante los 20 años de matrimonio. Poca atención, falta de intimidad, vacío, soledad, no sentirse amada, no sentirse deseada, no sentirse comprendida, no sentirse valorada. La lista es interminable.
Finalmente el terapeuta se levanta, se acerca a la mujer, le pide que se pare y la abraza y besa apasionadamente, mientras que el marido los observa con una ceja más alta que la otra. La mujer se queda muda y se sienta en la silla medio aturdida. El terapeuta se dirige al marido y le dice: esto es lo que su esposa necesita al menos 3 veces a la semana. ¿Puede hacerlo? El marido lo medita un instante y responde: bueno, la puedo traer los lunes y los miércoles, pero el viernes tengo fútbol. Bueno, eso es comunicación, ¿eh? Entender las cosas de los otros es algo fundamental. Queridos amigos, quizá lo que nos regala enorme autoridad moral es la humildad. Una virtud que normalmente todos los dirigentes no lo tienen tan desarrollado. La humildad significa dejarse criticar, saber aceptar puntos de vista de otros, aceptar delegaciones y encarnarlas bien. La humildad significa darse cuenta que uno no es la plenitud de la verdad y que 4 ojos ven mejor que 2 y que por tanto entonces tonto no es el que escucha a los otros y se deja criticar, sino aquel tonto es aquel que, persistiendo por su orgullo, vanidad y soberbia en el error, no cambia, a causa justamente de sentirse él el rey absoluto de las cosas. Por eso si hay una cosa que yo admiraría de los políticos, admiraría de mi gremio, es la humildad. Y dejarse criticar. Qué bueno cuando un padre de familia, una madre de familia, más el padre de familia, es capaz, queridos amigos, de que su hijo, sus hijos, sus hijas le critiquen cosas, le digan cosas. Entonces tú no pierdes autoridad moral con eso, muy por el contrario la adquieres. Hay una aquí 7ª dimensión, pero ya estamos en otro nivel. Hay una 7ª dimensión en la virtud de la cual tú creces realmente en autoridad moral, que es el hecho de saberte instrumento de alguien que está por encima de ti. Saberte instrumento de alguien que está por encima de vos. Bien. Tercer punto, y con eso termino cortito, no se asusten. La autoridad. Para poder ejercer bien la autoridad, hace falta criterios para ejercerla. Criterios. Y vamos a mencionar ahora simplemente 3 criterios, entre los muchos que podríamos mencionar. El primer criterio: hay que tener clara la meta. Si yo no sé hacia dónde voy, probablemente no voy a ser un buen conductor. Clara la meta. Si yo quiero ser jefe, en cualquier campo de la vida tengo que saber a dónde voy. Y tengo que tener la capacidad de transmitir a los míos esa conciencia de que sé a dónde voy. Porque no hay cosa más terrible de la autoridad cuando uno no sabe para dónde diablo vamos. ¿Se entiende? En todos los campos de la vida. Un día va un señor que se decide caminar por un lugar desconocido, va andando y de golpe se bifurca el camino a la derecha y a la izquierda. Y el tipo no sabe cuál camino tiene que tomar de la derecha. Y en ese momento pasa un paisano. Entonces le dice: paisano, ¿qué camino debo tomar? Y el paisano le pregunta a su vez: ¿y usted a dónde va? Y el tipo le responde: no sé,
Entonces el paisano le dice, no lo mismo, tome cualquiera. ¿Se entiende? Yo creo que eso pasa muchas veces en la autoridad. Tenés que tener clara la meta, tenés que poder convencer a los demás que la meta la tienes claro. Y si es posible, sumarlo al otro a esa meta. Entonces la autoridad se da cuando tú tienes clara la meta y compartes esa meta con los otros. Y de alguna manera los entusiasmas a esa meta. Por eso precisas mucha comunicación para entusiasmar a los otros para que se sumen, porque el líder es aquel a quien gente lo sigue. Entonces tú puedes tener muy clara la meta, pero no tener nadie que te siga, no eres líder. Eres un pensador autónomo, solitario en el ciberespacio del mundo. Entonces, claridad de meta e entusiasmar a los demás a que te sigan en la meta. Por supuesto que cuanto más transparente y positiva la meta es, más grande va a ser el líder. Y dentro de esas metas, hay una meta que es fundamental, que es la meta de la vida. Yo no quiero entrar en ese tema ahora, pero creo que es fundamental, que si hay un anhelo profundo del ser humano, es el anhelo profundo a la felicidad y a la vida. Entonces tú tienes que entusiasmar en la claridad de la meta, que esa meta va a ser una meta de felicidad plena, con mayúscula, en serio. Y en segundo lugar, que va a ser algo que genere vida. Porque cada líder que genera muerte no es un líder, porque va en contra de una tendencia natural del ser humano que es la vida. Segundo, firme en el método. Clara en la meta, firme en el método. Esto no significa testarudez, sino significa tener firme ese andar y no ser veleta. Nosotros hemos tenido en muchos campos de la autoridad y en todo, desgraciadamente en muchos ámbitos, gente que ha sido muy veleta, que ha ido cambiando de derecha a izquierda, no es un sentido político, de derecha a izquierda a derecha, al centro, lo que fuese, para lo que no es líder. Tiene que tener firme también el método. Tiene que tener claridad en la meta, pero firmeza. Y es importante que esta firmeza esté presente en todo el liderazgo, porque la gente no quiere cambiar de acuerdo a cómo va el viento. Así no se construye historia. Y tercero, cordialidad en la forma. Cordialidad en la forma. Tú tienes la obligación de ser cordial. La autoridad no tiene por qué andar con cara de traste. Ni en tu familia, ni en tu empresa, ni en tu colegio, ni en tu establecimiento educativo, ni en tu gremio. Cordialidad en la forma. Ser cordial no significa ser un veleta. Y una forma importante de ser también cordial en la forma es con enorme respeto. Por eso la autoridad que ha perdido el respeto no es autoridad. Solo se puede tener cordialidad y ser firme, ¿no es cierto?, en el método y claridad en la meta, si también yo de alguna manera respeto a los demás. Fíjense que la cordialidad es como la mano izquierda del dirigente y la firmeza es la mano derecha de aquel que conduce. Pero para tener las dos manos tiene que tener la cabeza clara. Entonces, claridad en la meta, firmeza, pero al mismo tiempo cordialidad. ¿Podemos pasar un pequeño videito? Son 2 minutos, menos quizás, y con eso termino. Muchas gracias. Perdónate, te encajé.
Espero que se pueda ver y que se pueda oír. Es muy cortito, pero si ustedes lo dejan picando en el corazón, les va a hacer reír. Muchas gracias.